al final ya cuando ya me llevan, yo recuerdo que me llevaban de la mano mi padre y mi abuela y me dice, pero tú ¿por qué vas diciendo esa tontería de que estás buscando a otros padres? ¿Yo quién soy? Mi padre. Pero entonces ¿a quién buscas? Pues a otro, ¿pero a qué otro? Y es que nadie me entendía. Y yo, pues que yo recuerdo otro padre y otra madre, que no eres tú ni la mamá. Y no, yo tampoco lo entendía. Sí. Claro, con el tiempo ya se te va quitando de la cabeza y no sabes lo que es. Y claro, me pasaban tantas cosas, porque no solamente eran los recuerdos que tenía, sino yo, por ejemplo, miraba a la gente y la miraba alrededor porque veía una luz alrededor suyo, que era Laura, que tampoco sabía lo que era Laura. Y eran de diferentes colores. Y me gustaba mucho ir al parque porque cuando los niños jugaban, esas auras se entrelazaban. Entonces, entre la luz, yo vi tres siluetas. Y claro, les pregunté que quiénes eran. Y uno me dice, no te asustes que venimos a ayudarte. ¿Ayudarme por qué? Porque tú has pedido ayuda. Y dije, ah, vale. Y me senté en la cama a ver qué pasaba. Y claro, yo veía que uno llevaba una capucha y me hacía mucha gracia. Y bueno, pero no les veía la cara, no sabía si eran de color blanco, amarillo, no tenía ni idea. Solo veía aquellas tres, aquellas muy altos, eso sí. En el Pentágono han hablado que desde agosto de 2022 a abril de 2023 hay documentación de 274 ovnis, objetos volantes no identificados, en el cielo de Estados Unidos. Ahí está, ahí queda. ¿Qué son? No sabemos, pero no podemos negar que existen. Y cuando uno estudia y ve ese universo tan inmenso, ¿cómo vas a pensar que nosotros somos el ombligo de la creación? Bueno, tenemos que tener un poquito de humildad y aceptar que somos como hormiguitas, pero que hay mucho más. De esto hablaremos hoy. Queridos amigos y amigas del programa Somos Alma, muchas gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por apoyarnos, por suscribiros y por todo vuestro cariño. Y damos la bienvenida a Julia Farias. Julia, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? hola, muy bien. ¿Qué tal? Pues mira, tu vida es tan apasionante, tan interesante, tienes tantas cosas para comentar que aunque no sea el tema que normalmente tocamos en este canal, creo que es importante de tal manera que nos abrirá las puertas para tus ECMs, porque tuviste dos, ¿no? Y haremos dos programas. En este primero vamos a ver todos tus contactos con personas de otras dimensiones, de otros mundos. Y en la segunda parte, en la próxima semana, hablaremos de tus ECMs. ¿De acuerdo? Vale, Pues empecemos. ¿Cómo fue? Bueno, tus primeros contactos no fueron tuyos, sino fueron de tus padres, mis tanto de padres. tu padre como de tu madre, y por separado, Sí, que no se conocían. no. Vivían pues a unos casi 200 kilómetros uno de otro, claro. Tuvieron el primer contacto los dos el mismo mes. En el 47, mi madre tenía 9 años y mi padre tenía 12. Mi madre iba con su padre, que era pastor, y ella no le tocaba ir con él, pero ella se empeñó que sí, que quiero ir contigo. Mi abuelo decía que no porque hacía mucha calor, era agosto, y que sí, al final pues fue. Y cuando llevaban ya unas horas caminando, que iban hacia otro pueblo, pues ella empezó que tengo mucha calor, yo no lo soporto, no lo soporto. Y en ese momento apareció una sombra que tapó a ellos dos, a todas las ovejas. Y claro, cuando ella vio aquella sombra, miró hacia arriba y era un plato, como ya lo describía, un plato de aluminio, hondo, grandísimo. Y claro, tenía un miedo terrible, se puso detrás de su padre, pero mi abuelo estaba muy tranquilo. Y le decía, ¿tú no querías una sombra? Pues ya la tienes. A mí eso me da la sensación de que mi abuelo ya los habría visto antes, porque estaba muy... Y él le decía, ¿tú ves a las ovejas que están nerviosas? ¿Ves a los perros ladrando? No, ¿verdad? Pues quiere decir que hagas algo bueno. Pues es la sombra que pedías.
Bueno, les estuvo siguiendo hasta que empezaron a llegar a unos árboles ya a la entrada de un pueblo. Entonces desapareció, pero, no, pero como si se hiciera invisible, que lo que significa es que seguramente esa nave ya estaba encima de ellos y se hizo para que se hizo visible y luego se hizo invisible, pero que seguía ahí seguro. Entonces, bueno, pues ella a partir de ese momento empezó a tener, como ella lo describía, porque ella era muy miedosa, empezó a tener pesadillas de unos seres muy, muy blancos y muy rubios que ella no conocía y que no quería estar con ellos y ellos pues le hacían cosas. Pero yo estoy segura que lo que le hacían era algo bueno, seguramente se la llevarían por la noche o algo, porque ella siempre lo veía por la noche, hasta que un día ya dejó de verlo. Pero mi padre a la misma vez, en su pueblo, pues eran vacaciones y en vacaciones pues cuidaba cerdos. Se recogía los cerdos de toda la calle y se los llevaba al campo a comer bellotas. Él se llevaba un libro, se sentaba debajo de una encina a leer y los cerdos por alrededor. Y en ese momento llegaron dos chicos, altos, rubios, muy blancos de piel, con un mono plateado, con un mono así como gris y con melena. Y claro, cuando los vio llegar, es que estos quiénes son. Lo primero que le dijeron, no te asustes, que no venimos a hacerte daño, solamente queremos hablar contigo. Y él pues se tranquilizó porque no le daba esa impresión de que fuera algo malo. Y estuvieron hablando con él, de hecho, tanto que... Ah, telepáticamente No, no, o no, 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 eran dos personas hablando con él. De hecho, estuvieron hablando con él durante todo el verano bastantes veces, se quedaban con él en el mismo sitio, en el ejido de Barreto, que se llama una zona allí en su pueblo. De hecho, una de esas veces le dijo que si venían del espacio que quería ver su nave y lo llevaron a su nave, que la nave hasta que no estuvo dentro él no la vio porque era transparente completamente, de hecho se veía todo el ramaje de los árboles y todo, y cuando entró dentro dice que era como un laboratorio, que era una cosa, bueno, una cosa impresionante. Ellos le preguntaron si le podían hacer una pequeña intervención. Y les dijo, una intervención, sí, te queremos poner unos aparatitos detrás de las orejas para que tú nos puedas escuchar telepáticamente cuando estemos cerca. Y él, pues que era así como muy atrevido, pues dijo, pues venga. Entonces se lo ponen en la camilla y no se lo notó como un pinchacito muy pequeño detrás justo de las orejas, que él no notó nada y se tocaba y no notaba nada hasta unos meses después que fue al barbero y le dice, uy, ¿qué tienes aquí? Tienes como si fuera un bultito, como si fuera un granito de arroz de cada lado. Dice, ves al médico a ver qué es esto. Dice, no, si no me molesta ni nada, pues no sé lo que será. Pero claro, ya se pensó que sería aquello. De hecho, dejó de verlos ya cuando ya se marcharon y le dijeron que volverían a los 3 años y a los 3 años volvieron, fue ya en el 50, que esa noche, la primera, cuando ya estaban de camino, soñó en color, que nunca había soñado en color, y los oyó hablar que le decía, nos vemos tal día a tal hora en el ejido de Barretón de siempre. Y claro, bueno, estaba súper nervioso porque, ¿cómo puede ser que lo esté oyendo? Y entonces pues fue a ese sitio el día que le dijeron y efectivamente ahí estaba. Y los estuvo viendo cada 3 años hasta que se fue a los 62 años. ¿y por Entonces, qué cada 3 años? ¿Qué porque cada tres pasaba? años es cuando vienen a la Tierra. ¿Pero por algún ciclo de algo o por No, alguna? pues ellos dicen que es como una costumbre. Les gusta mucho la Tierra y vienen cada 3 años. De hecho, hacen intercambios también. Ellos traen oro, por ejemplo, y lo intercambian por otras cosas. Porque donde ellos viven tienen un planeta que tiene muchas minas y sobre todo de oro. Dice, bueno, hacen hasta las rejas de las ventanas muchas veces como barandillas, las hacen de astrol, que se llama allí el oro. Es una cosa como muy común, como aquí sería a lo mejor el aluminio, pues allí el oro es súper común, que no le dan tanta importancia como aquí. Aquí, claro, aquí la gente del oro le da mucha importancia, pero entonces, como saben el valor que tiene, pues se vienen aquí y hacen intercambios. De hecho, les gusta también hablar con la gente de aquí y les enseña, aunque sus gobiernos no están muy de acuerdo, pero muchos como que pasan y se lo toman diferente. Oye, ¿y este oro de alguna manera lo habéis analizado? ¿Habéis visto los quilates o No, las características? Porque tiene que ser, puede ser igual o diferente. No. no. De hecho, hay un caso en Barcelona es que no me acuerdo el nombre, Jack, ya no me acuerdo el apellido. También fue un niño que también tuvo experiencias. De hecho, hay un libro que habla de eso, que estuvo en el Canigó para hacerle un favor a estos seres, porque eran los mismos, porque por la descripción que da son los mismos, y lo único que ellos le pedían era que cada día les llevara pan y leche. Y el pan y la leche se la pagaban con pepitas de oro. Hay un libro que lo explica, ahora no me acuerdo. Ya me voy a buscar el título y te lo Sí, pasaré. por favor. Y es Gracias. una pasada porque este niño también empezó a tener contactos con ellos desde que era bien pequeño y cambió su vida totalmente. Y lo describe igual, igual, igual. Bueno, pues a partir de que mi padre tiene esas experiencias,
bueno, pues con el tiempo, con los años, mi madre se va a trabajar a la capital, a Badajoz, mi padre está estudiando allí con una beca y se conocen. Se conocieron, bueno, se casaron en el 62 y cuando mi madre se quedó embarazada, pues por las noches tenía pesadillas. Ella lo cuenta como pesadillas. Y mi padre, bueno, estaba convencido de que iba a ser un niño, el primer bebé, y mi madre una noche le dice, no, 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 va a ser una niña. Dice, ¿cómo lo sabes? Porque me lo han dicho. Y dice, ¿quién te lo ha dicho? Dice, tus amigos, le dice. Claro, mi padre cuando le dice eso, dice, ¿cómo que mis amigos? Dice, sí, esos amigos tuyos, dice que como que a ella no le gustaba lo que le hacían, y no le hacían nada. Ella, según lo describió luego, cuando yo ya a los 13 o 14 años fue cuando empezó a mí a hablar de esto, que yo le decía, ¿por qué no me las contaba antes? Se la llevaban, la sentaban o la tumbaban y le daban a tomar alguna cosa, le hacían pruebas como si fuera ecografías o algo, supongo, que aquí no se hacían en la tierra todavía esas cosas. Y la trataban súper bien. Lo que hacían era solamente monitorearle el embarazo. Y claro, cuando mi padre se entera, como ese año estaban aquí sus amigos, se lo pregunta, y que cómo es que no le han dicho nada, y le dicen que es que no tenía que saberlo. Y se enfadó un poco con ellos, porque a ver, es mi mujer, y cómo se os ocurre llevarla sin decirme nada, y a él pues como que no le hacía mucha gracia. Pero bueno, yo nací, le dijeron que iba a nacer súper bien, que no iba a tener ningún problema, porque a mi padre le dio tanto miedo que aunque pensaban que naciera en casa, al final no, me mandó a llevar al hospital para que naciera en el hospital, y nací en Barcelona, en el hospital militar. Y nada, cuando nací fue muy curioso porque mi madre estaba hablando con el médico, según contaba ella, y en ese momento nací. No tuvo dolores, no tuvo nada de nada de nada. No, es que dices que no sé. El médico decía, no puede ser, esto es imposible. Nací con los ojos abiertos, miraba a todo el mundo como diciendo, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Como que fue una cosa un poco extraña, ¿no? Y Bueno, pues perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? dime. ¿Cuál es tu primer recuerdo? ¿Tú recuerdas tu vida intrauterina? Yo recuerdo de estar flotando, como si estuviera dentro de una piscina o Sí. dentro de un tanque de agua y que podía respirar dentro del agua. Eso yo me pensaba, siempre he pensado que era un sueño. Digo, mira, un sueño que tengo de bebé que yo podía respirar dentro del agua. Y lo veía todo oscuro. Y a veces se veía como una luz a lo lejos. Y ese es el primer recuerdo que yo tengo. Que claro, que a veces pienso, pues no creo que fuera un sueño, yo creo que es dentro de mi madre, Claro, porque notaba siempre el mismo ruido. Como si fuera el claro, corazón, el que latido. seguramente. Sí. Y de hecho, hay algunos sonidos por ahí que me ponga a veces y digo, es que esto me recuerda a aquel momento. Y si cuando lo pienso me ponen los pelos de punta, pero no de miedo, sino de Sí, emoción. de emoción, de Sí, sí, emoción. sí, 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 sí. Y como de oír como una voz a lo lejos, que seguramente sería ella hablando, claro. Sí. Sí, sí. De hecho, cuando yo nací, tengo recuerdos de muy pequeña. Por ejemplo, uno de los recuerdos que más tengo, que pensaba al principio también, cuando pasa el tiempo, te piensas que a lo mejor es un sueño, y se lo contaba yo a mi abuela y me dice, menudo disgusto nos diste ese día. El día que se bautizaba mi hermana, la que nació después que yo tenía 20 meses, y ese día yo recuerdo estar detrás de la puerta del restaurante donde se estaba celebrando la fiesta, y yo pensé, bueno, ahora que no me ve nadie, me voy. Y me fui. Me fui a buscar a otros padres que yo recordaba, Otros padres tuyos otros padres míos que yo recordaba. De hecho, me y fui que andando, vivían, andando, vivían andando. por allí No, es que eran recuerdos de otra vida, pero en ese momento no sabía lo que era. sí, Cuando pero me de otra encuentra, vida podía ser de allí mismo. no lo sé. Y cuando me encuentra un guardia urbano, los típicos con el casco blanco que estaban allí dirigiendo el tráfico, que voy a cruzar una calle que me daba igual que pasaran coches, yo me disponía a cruzar, se Con claro, para el 20 tráfico, meses. 20 meses, imagínate, me coge, pero ¿tú dónde vas? ¿Dónde vas? Yo a buscar a mi papá y a mi mamá. Es que hablaba perfectamente, que mi abuela siempre me explicaba que daba miedo irme a hablar porque parecía un bicho raro, en el sentido de que no es normal una niña tan pequeña que hablara tan bien. Sí. Y claro, en ese momento aparecen mi padre y mi abuela porque alguien le ha dicho, por ahí va una niña, tal y cual, como no me encontraban, pues ya cuando dice, bueno, pues aquí está tu papá, yo sí. ¿Y qué pasa? Es que este no era el que yo estaba buscando. Claro, entonces ya no, este hombre no es su padre, mi abuela, pues claro que es su padre. Bueno, tuvo que buscar papeles porque no es normal que esa niña diga que es mi padre, pero no es mi padre, que no entendían nada. Al final ya cuando ya me llevan, yo recuerdo que me llevaban de la mano mi padre y mi abuela y me dice, pero tú ¿por qué vas diciendo esa tontería de que estás buscando a otros padres? ¿Yo quién soy? Mi padre. Pero entonces ¿a quién buscas? Pues a otro, ¿pero a qué otro?
Y es que nadie me entendía. Digo, pues que yo recuerdo otro padre y otra madre, que no eres tú ni la mamá. Y no, yo tampoco lo entendía. Sí. Claro, con el tiempo ya se te va quitando de la cabeza y no sabes lo que es. Y claro, me pasaban tantas cosas, porque no solamente eran los recuerdos que tenía, sino yo, por ejemplo, miraba a la gente y la miraba alrededor porque veía una luz alrededor suyo, que era Laura, que tampoco sabía lo que era Laura. Y eran de diferentes colores. Y me gustaba mucho ir al parque porque cuando los niños jugaban, esas auras se entrelazaban y cambiaban de color. Y yo me hartaba de reír. ¿Y de qué te ríes? Pues es que tú no ves aquella luz. Claro, yo lo decía, jolín, mi madre me llevó a la Barraquer porque mi hija que ve luces, ve cosas que no vemos nadie y Bueno, eso es la Barraquer, vista. para los que sean de fuera, aunque en Colombia es muy conocido, Vale, sí, sí, Barraquer es un es una, oftalmólogo, sí, es una clínica de una oftalmología. clínica. Sí. Y no, bueno, es que esta niña tiene mucha imaginación. No se imagina cosas y ya está. Y ahí quedó como que era una imaginación. Y claro, yo eso me volvía loca pensando de por qué nadie lo ve, por qué nadie lo ve. Entonces yo ya no quería ver todo aquello, porque cuando veía que yo me concentraba, podía sentir lo que la gente sentía, incluso sus pensamientos. Y eso ya no me gustaba nada, porque si la gente estaba enfadada, yo sentía cosas que no entendía. Entonces a mi abuelo, el padre de mi padre, yo le decía, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Qué puedo hacer para que se me quite? Y entonces mi abuelo me dice, pídele a tu ángel de la guarda que te ayude y que te lo quite. Entonces pues yo todas las noches pidiéndole a mi ángel de la guarda que por favor, que yo no quería tener aquello, que no quería ver aquellas cosas. Bueno, total que una noche, la noche de Reyes Un precisamente, regalo de Reyes. fuerte, yo tenía 6 años, todavía no había, me faltaba poco para hacer los 7. Pues siento que hay gente en la habitación, la puerta está cerrada. Yo era la única que dormía sola en una habitación que daba una ventana a la calle y era una calle que no tenía. Entonces vivíamos en Cornellá de Llobregat. Era la única calle de todo el pueblo que no tenía luz y no estaba asfaltada, porque solo había dos viviendas. De hecho, entre las dos viviendas hacíamos nueve niños, imagínate. Y había unos huertos, una fábrica de yeso y un taller mecánico. Y al otro lado estaba el colegio donde íbamos nosotros. Pero no había nada más. Pues esa noche, a través de la persiana, entraba luz. Y yo decía, qué raro que alguien sale. Entonces, entre la luz, yo vi tres siluetas. Y claro, les pregunté que quiénes eran. Y uno me dice, no te asustes que venimos a ayudarte. ¿Ayudarme por qué? Porque tú has pedido ayuda. Y dije, ah, vale. Y me senté en la cama a ver qué pasaba. Y claro, yo veía que uno llevaba una capucha y me hacía mucha gracia. Y bueno, pero no les veía la cara, no sabía si eran de color blanco, amarillo, no tenía ni idea. Solo veía aquellas tres, aquellas muy altos, eso sí. Entonces me dijeron, venga, vente con nosotros. Yo, ¿a dónde? Y dice, ¿se confían? Yo, sí. Entonces, dos me dieron la mano y cuando me dieron la mano vi que solo tenían 3 dedos, muy largos y muy suaves, muy calentitos. Uy, aquello, al principio como parecía que me iba a asustar un poco, pero no, porque estaba tranquila. Y entonces aquí iba adelante con la capucha, no sé qué hizo la ventana, que traspasamos la ventana como si fuera una niebla y aparecimos en una sala muy grande, muy grande, muy grande, muy iluminada, pero a mí me molestaba mucho la luz ya de pequeña, tenía que llevar siempre gorra o ya con 12 años me compré mis primeras gafas de sol. Entonces, pero aquella luz no me molestaba porque era como difusa, salía de los lados. Y claro, allí vi más gente como ellos, entonces cuando les miré la cara, claro, aluciné porque eran de color azul, un azul así entre clarito y sí, como si fuera, no un azul turquesa, sino un poco más apagado. Pero no se diferenciaban hombres de mujeres, sí por el pecho, pero la cara eran iguales todos. Y sí, sí, todos tenían 3 dedos, iban vestidos de blanco o de azul y andaban como a cámara lenta, como si se deslizaran por el suelo. Y entre ellos no se hablaban, no se oía nada, un silencio total allí dentro. Pero a mí sí que me hablaban. Entonces, claro, yo les pregunté que dónde estaba y dice, ¿quieres saberlo? Digo, sí, uno me cogió un brazo y me llevó a una ventana. Y desde la ventana vi la tierra abajo. Y claro, yo me quedo mirando y dice, allí está tu casa. ¿Estamos en el espacio? ¿Estamos en el cielo? Sí, claro, estaba flipando porque, claro, estamos en el cielo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Entonces, claro, me empezaron a decir, aquí puedes preguntar lo que quieras. Bueno, entonces ya no paré de hacerle preguntas, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Incluso les preguntaba, ¿por qué siempre dibujo pirámides? Porque yo estuve una temporada que solo dibujaba pirámides, palmeritas y desiertos, no sabía lo que era, y mi padre, ¿eso son pirámides? ¿De pirámides? Dice, sí, lo que estás dibujando. Dice, ¿dónde la saca mi madre? No, lo está haciendo aquí y es el que se lo ha inventado. Eran recuerdos. Y claro, esta gente me dijo que yo había tenido otra vida en Egipto. Y digo, ¿pero cómo voy a tener una vida en Egipto? Si ahora estoy aquí.
¿cómo que tienen una vida en Egipto? Claro, me empezaron a hablar de la reencarnación, de que cuando morimos dejamos el cuerpo y el espíritu se va a otro cuerpo, y bueno, yo no entendía nada, pero bueno, me lo estuvieron explicando, no sé el rato que estuvimos, pero estuvimos bastante, yo no paraba de hacerle preguntas. Luego lo de la luz esa que veía yo alrededor de la gente, me explicaron que era el aura. Bueno, ahí me pude desquitar de todas las cosas que yo quería saber, que no sabía. Ellos me lo fueron explicando todo y llegó un momento en que me dijeron, bueno, ya será la hora de que vuelvas a tu casa. Y les dije que no quería volver. Pero ¿cómo que no quieres volver? Y yo, no, porque aquí puedo preguntar mucho y puedo aprender mucho, pero allí abajo, ¿qué voy a aprender? Claro, porque me daba la sensación que yo estaba perdiendo el tiempo, porque yo tenía muchas cosas en la cabeza para explicar. Nadie me creía, entonces pues no podías encontrar a nadie que estuviera atento a lo que tú le podías decir. Y allí me podían explicar muchísimas cosas. Pero al final, bueno, me dijeron que tenía que volver, volví, me dejaron otra vez en mi casa, en la cama. Perdona, recordamos que tenía 6 años. 6 años, sí. Y cuando, y claro, yo quería ir corriendo a mi padre a decir lo que había pasado, pero digo, bueno, que espera que se haga de día. Y estaba súper nervioso. Y cuando ya por fin amanece, que me voy corriendo, que no me importaba ni si los reyes me habían traído algún regalo ni nada. Eso era lo de menos, porque de hecho yo siempre decía que eso de los reyes era mentira. Y mi padre, no se lo digas a tus hermanos. Y yo, pero si sabemos que es mentira. No sé por qué yo sabía que era mentira. Total, cuando él le explica a mi padre todo lo que me ha pasado, me dice, eso ha sido un sueño. Y digo, pero ¿cómo me lo voy a soñar? ¿Tú sabes lo que es la reencarnación? Y claro, cómo voy a soñar yo sobre la reencarnación? Claro, yo le empecé a explicar unas cosas, una serie de cosas que él no entendía porque yo podía saberlas. Y como ese año estaban aquí sus amigos, yo les pregunté a estos de arriba que quiénes eran. Y entonces me dijeron que eran los arturianos. Yo me acordaba de ese nombre por el rey Arturo, Mm, relacionaba arturianos con Arturo. mm. Y le digo, eran los arturianos, de color azul, no tenían pelo, ni cejas, ni pestañas. Yo explicándole todo eso a mi padre, cuando él se lo explica a sus amigos, le dice, bueno, son los arturianos, no te preocupes, eso le van a enseñar muchas cosas. Así, como que no le dieron importancia. Mi padre, ¿cómo? ¿Pero se la llevan por ahí y yo tengo que estar tranquilo? Dice, bueno, también te llevamos a ti, no pasa nada. Dice, ya, pero como que él, va muy bien que le pase a él, pero no quería que me pasara a mí, ¿entiendes? De hecho, esta gente me dijo que cuando algún día tuviera alguna pregunta así muy importante para hacer y que nadie supiera contestarme, que se la dijera a ellos y ellos intentarían de responderme. Y de hecho así fue, porque bueno, pasaron los años y mi madre cayó enferma y yo no sabía qué le estaba pasando y no me dijeron lo que le pasaba, pero no nos dejaban ir a verla al hospital porque eran menos de 14 años, yo tenía 13, y entonces me dijeron la manera de colarme en el hospital para verla. Y yo le decía, pero vosotros lo sabéis todo, ¿eh? Que me volvieron a llevar, tenía 13 años, también fue el Día de Reyes, que fue curioso porque no sé por qué eligen ese día, y me dijeron cómo tenía que entrar al hospital de la Cruz Roja de la calle 2 de Mayo y colarme por una ventana sin ser vista. Por la mañana, el día de Reyes, ya no el día 7, se lo digo a mi hermana, que no teníamos colegio, y digo, vamos a entrar por una ventana, que hay un contenedor que podemos subir encima, y mi hermana, pero ¿estás segura? Que cogimos el metro, nos fuimos solas, dejamos a mis hermanos con una vecina, mi padre estaba trabajando, nos fuimos, nos colamos, fuimos habitación por habitación buscándole, y cuando la encontramos, bueno, nos lanzamos sobre ella a la cama, como desesperada, y entra el médico, pero ¿qué hacen estas niñas aquí? Y otros, aquí no nos movemos, mi madre, déjelas, déjelas, porque ellos a mí me dijeron que si ella nos veía, que eso como que le daría fuerzas y energía para recuperarse. De hecho, a ver, Sí. se recuperó un tiempo, porque tenía leucemia, pero nadie nos lo había dicho, claro, duró 3 años desde entonces. Y como al poco tiempo ya volvió a casa, pensamos, ve, fue gracias a que nos vio aquel día y se recuperó y volvió. Pero bueno, antes de eso, con 11 años, yo nada más hacía que decirle a mi padre, cuando mi padre me empezó a hablar a los 9 años, fue cuando mi padre me empezó a hablar de sus experiencias. Que claro, podía haber empezado un poquito antes, porque si yo con 6 años le digo lo que me ha pasado, podía haber dicho, bueno, tranquila, que a mí a los 12 me pasó esto. Y no, que lo tenía como muy en secreto. Y cuando a los 9 empezó a explicármelo, bueno, yo alucinaba porque decía, yo quiero aprenderlo todo. De hecho, me enseñó el idioma escrito y luego nos mandábamos papelitos. Incluso yo si tenía que hacer alguna apunta al colegio, en el colegio que no quería que nadie se enterara, lo escribía en ese idioma y me decían que era. Digo, no, eso es una cosa que yo me invento. No, no, tengo muchas cosas escritas en el idioma de ellos. De hecho, todavía mi sobrino alguna vez me dice, mira lo que me he encontrado en un libro del abuelo, una cosa escrita en el idioma siscarano, ¿me lo traduce? Entonces me hace una foto, se lo traduce, a lo mejor es una poesía o alguna cosa. Sí. Bueno, pues le insistía tanto en que quería conocer lo que quiero conocer de aquel, lo habló con ellos y bueno, pues trátela. Y un día, en agosto, pues el día 15 de agosto del 74,
mi madre se había ido a ver a su familia, a su pueblo con mis hermanos, y yo me quedé con mi padre en casa de mis abuelos paternos porque le iba a ayudar a unas cosas que tenía que hacer allí. Y entonces pues me dice, ¿quieres venir conmigo a comer a Portugal? Y yo, vale. Íbamos mucho a un pueblo que se llama Évora, porque Évora había unas piscinas ahí muy chulas también, y íbamos mucho. Y entonces pues, fuimos a comer allá a un sitio, y dice que dos amigos que quieren conocerte. Bueno, a mí me dio un vuelco el corazón cuando dijo aquello, pero luego no le dije nada porque digo, bueno, y si no son ellos, vaya chasco. Total, que al final, cuando llegamos al restaurante, ellos ya estaban allí. Quiere decir que no era la primera vez que iban. Y cuando entramos, me dice, mira, te presento. Digo, no me lo digas, tal Quilpa. Y lo acerté de chiripa, porque yo no sabía quién era uno y quién era el otro, pero lo dije ¿Cómo eran los nombres? talco, con K de kilo, y quilpa, con K también. Y entonces digo, Mm. anda, lo has acertado. Y yo, pues bueno, ha sido de casualidad. Hasta que bueno, eran las 12 del mediodía cuando llegamos al restaurante y estuvimos juntos hasta las 12 de la noche. Pues bueno, después de comer nos fuimos a tomar algo por ahí, una infusión, luego nos fuimos a ver la puesta de sol desde una muralla. Estuvimos dando vueltas y sentados en una terraza, y yo haciéndoles preguntas y preguntas y preguntas. Bueno, fue una cosa, incluso al camarero le pedí que me dejara un papel o algo y un bolígrafo para poder escribir cosas que no se me olvidaran, nombres de cosas que ellos me iban diciendo, cómo era el colegio allí, si podíamos ir a visitarlos, que yo quería irme a ese planeta. Bueno, un montón de cosas que salen reflejadas en el libro de Siscar, sobre todo de la educación como era allí. Bueno, la verdad es que si aquí se implantara la educación que tienen ellos, bueno, aquí es que no interesa que la gente sepa nada, no te puedes Tenemos interesar. que decir que has escrito 7 libros, ¿no? Sí, Siscar, La verdad Siscar, la verdad oculta, oculta, es el quinto, sí. es el quinto. 860 páginas. Madre mía, Ahora estoy con la segunda parte, que muy interesante. será el noveno. Y luego, bueno, hablo de esta experiencia en el séptimo, que es Cruzando el Umbral. Mm. Ahí hablo de esto. Y bueno, cuando nos fuimos, claro, yo esa noche ya no dormí en toda la noche. Cuando llegamos, mis abuelos estaban durmiendo, mi padre se metió en la cama y yo me puse toda la noche con una libreta escribiéndolo todo para que no se me olvidara nada, con una cosa y pensando, pero claro, yo esto no se lo puedo decir a nadie, porque yo le decía a mi padre, se lo puedo contar a la mamá y a mis hermanos. Y dice, ni se te ocurra. Primero que no te van a creer, tu madre se va a asustar muchísimo, porque mi madre se iba a pensar que me iban a llevar, yo que sé, cualquier historia. Y no que mi madre, de hecho, no le podías contar muchas cosas de estas porque era muy miedosa. Ella veía luces en el cielo, ay, 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 ya vienen, ya vienen. Pero mamá, si cuando te han llevado siempre te lo has pasado bien, pero no, ella no lo soportaba, no sé, porque tenía, Y con tus hermanas y así tampoco hablabas. no, de este tema no. Y el caso es que con ellos sí que hemos tenido experiencias juntos, ¿eh? Porque, por ejemplo, Sí. estábamos un día, pues, fue antes, esto fue en el 74, pues fue en el 71, creo, ahora no me acuerdo por las fechas. Estábamos en el huerto de mi abuelo y apareció una esfera blanca en el huerto. Y claro, estaba como de 5 hermanos, estábamos 4 porque el huerto era muy pequeñito y era un bebé. Estábamos allí y de esa esfera blanca que queríamos salir corriendo para decir a todos lo que estábamos viendo y no podíamos movernos. Mis dos hermanos pequeños empezaron a llorar. A nosotros nos dio la risa, pero aquello que como una risa nerviosa y que no me puedo mover, pero ¿por qué no me puedo mover? De esa esfera blanca salieron muchas esferas pequeñitas y se fueron volando a muchos sitios. Luego volvieron, se metieron dentro de la grande y la grande salió disparada hacia arriba. Entonces ya pudimos movernos, salimos corriendo a la calle. Claro, en la calle en aquella época la gente salía a la fresca en las sillas, estaba toda la calle llena de gente. ¡Guau, lo que hemos visto, lo que hemos visto! Sí que se ha visto un reflejo allí detrás, pero pensamos que era algún coche que estaba dando la vuelta. Como coches en el pueblo había 4, los turistas que íbamos allí en verano, pues la gente no le dio importancia. Y luego sí que es verdad que en el periódico Hoy de Extremadura, que incluso después hemos estado buscando la noticia y no sale, sí que recuerdo que hablaron de una esfera plateada que se había visto en los cielos de Extremadura y que mucha gente fue testigo y estamos seguros que fue esa Mm. esfera. De hecho, se ha visto más veces después en más sitios. Y las pequeñitas, en Inglaterra sobre todo, cuando hay dibujos en los sembrados, han visto las esferas pequeñitas dando vueltas alrededor de los sembrados. Hemos sido testigos juntos de muchas, pero es como que les da un poco de respeto. No sé por qué, pero les da un poco, así como yo a mí no me importa y yo sí los veo al contrario. Yo, por ejemplo, el avistamiento más espectacular que llegamos a ver fue en Tenerife, en el puerto de la Cruz. Estaba yo con mi hijo, a mí no me puede dar mucho el sol, entonces pues íbamos a bañarnos a la piscina por la tarde, para traer ya casi cuando se ponía el sol.
y estando allí, que ya nos habíamos bañado, nos estábamos secando y íbamos a bajar, había un triángulo grandísimo a la misma altura casi que nosotros, al lado del apartotel donde estábamos. Claro, mi hijo cuando lo vio, me coge de la mano y dice, vámonos, vámonos. Digo, no, 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 de aquí no nos movemos, como si nos llevan, que no, que no, que no, que no, que no, de aquí no nos movemos, que todo esto es una experiencia, que esto hay que vivirlo. Entonces, en ese momento, mirando hacia la nave, que era, parecía como si fuera de cristal de lo que brillaba, le digo, Buah, cualquiera os puede ver, porque claro, pues estáis aquí, que delante de todo el mundo, que cualquiera que pase por la calle, pero el caso es que el aparthotel estaba entonces a las afueras del Puerto de la Cruz. Ahora ya aquello ya no existe, aquello es todo ya ciudad. Antes era un descampado con un hotel aquí, otro hotel allí. Y en ese momento la nave se hizo transparente. Primero parecía como un cristal transparente y luego se hizo transparente completamente y solo se veían las luces de las esquinas y la del centro. Entonces, claro, yo dije, bueno, igualmente se ve que sois un triángulo. Y en ese momento desaparecieron las tres luces de las esquinas y solo quedó la del centro, que era blanca. Empezó a subir, a subir, a subir y claro, parecía una estrella, como si fuera el lucero del alba Venus, cuando se ve Sí. aquí, se ve tan bonito. Empezó a subir hacia dirección hacia el Teide y desapareció. Claro, luego bajamos las escaleras corriendo a toda pastilla y el vigilante que estaba entonces dijo, ¡buah, lo que hemos visto! Se lo contamos y el pobre cabreado dice, ¡me cachi la mar! Dice, lleváis aquí 2 días y ya estáis viendo cosas. Yo llevo aquí toda la vida y también no he visto nada. Y ¿no has visto nunca las luces salir del agua? Y dice, no, dice, pues jolín, pues te vienes aquí un día con nosotros aquí a la terraza, que desde la terraza veías luces en el agua y decía, no, esos son pescadores que van con barquitas, y los pescadores luego la luz se va para el cielo. Dice, no, pues es que nosotros vemos las luces y de repente la luz se va para arriba. Y claro, la gente decía que eso era imposible. Yo es que la gente, es que creo que no se para a observar y sentarse un rato allí a ver el mar por la noche, porque es alucinante las cosas que se llegaban a ver en Tenerife. Pero hubo una época en que se habló mucho de esto, de Sí, que sí, sí, salían sí, del sí. mar, ¿no? Sí, sí. Hay Sí. gente, bueno, de hecho, este avistamiento que tenemos de la nave de Triángulo, pasan un par de meses y yendo por la Rambla, cojo una revista de esas allí en el kiosco, no sé si era año cero o La más allá, Rambla de ahora no me acuerdo. Barcelona. Era de Barcelona, sí. Y abro y en cartas al director un chico escribió lo mismo. Pero nosotros fue en el Puerto de la Cruz y él no recuerdo si fue en Lanzarote o en Fuerteventura, creo que fue en Fuerteventura. Que quiere decir, o había más iguales o fue la misma que iba de isla en isla, Sí. porque lo describió igual. Yo no se lo conté a nadie y este pues lo dijo allí en la revista. Julia, y cuando tú has hablado con ellos, ¿cuál es la idea de que vengan aquí? Porque ellos deben estar mucho más desarrollados. No sé qué les podemos ofrecer aquí. Bueno, ellos nos tienen, de hecho ellos vienen aquí antes de que existiera la vida en la Tierra. Para ellos es como la Tierra un poco casi más suya que nuestra, porque sus antepasados trajeron aquí la vida, dijéramos. A mí, según a mí me explicaron la historia, que coincidía con la que le explicaron a mi padre, y coincide con la que le explicaron a Sisto Paz, no sé si lo conoces, Sí, sí, sí. pues que yo he hablado con él y digo, es que coinciden tantas cosas, y dice, pues porque es real. Claro, porque no puede ser que a 3 personas le cuente lo mismo, seguramente a Mm. más gente. Eligen 8 planetas de la galaxia nuestra para hacer un experimento y uno de esos planetas es la Tierra. Y empiezan a traer aquí de todo, pues plantas, vida de todo tipo, y hacer ese prehumano que querían hacer para que evolucionara solo. Pero ¿qué pasa? Que los demás planetas pues, no evolucionó porque solamente se hizo esto, pero aquí empezaron a intervenir muchísimas razas. Aquí la Tierra les gustaba tanto que raza que venía ponía su granito de arena. Pues yo voy a hacer esto, pues yo este humano no me gusta, pues voy a hacer esto, pues ahora yo le voy a poner no sé qué, pues yo le voy a poner, ay, que no tienen hijos ellos por su cuenta, no, no, no tienen que parir, venga, venga, que si no esto se tarda mucho. Empezaron a hacer experimentos y fue donde empezó a proliferar más la Tierra, pero claro, aquí las razas que hay, la gente se piensa que son de aquí de toda la vida y no, aquí cada raza es de un sitio diferente. Eso lo explico yo en el libro Siscar. Incluso por qué en Haití tienen la gente que vive allí de color tienen con esa magia negra que siempre están, con los fetiches, no sé qué. Pues es que de donde vinieron, vivían de eso. Yo cuando me explicaba a mi padre todas estas historias, ostras, que era alucinante porque empezabas a atar cabos. Y después, claro, claro, claro que sí, porque pasaba esto. Los niños albinos de África o los que hay en Panamá, pues ahí es donde más experimentos se hacían. Hacían experimentos, cogían una chica negra, la subían a la nave, la inseminaban, pues imagínate, esta gente que son albinos, pues los hijos que tenían podían ser como ellos o podían ser albinos totalmente.
y los cuidaban durante un tiempo hasta que ya se terminaron los experimentos y los dejaron ahí a la buena de Dios. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasa, que los que nacen, pues los que no se mueren, porque no pueden soportar esas temperaturas o estar en el sol. Y en África los tienen como algo malo, que tener un hijo así es una cosa como una maldición, y sin embargo en Panamá los tienen como dioses, los hijos del sol. La Claro. diferencia de una gente y otros, ¿no? Pero a ellos les encanta, de hecho, venir aquí. Y muchas veces se sienten un poco como culpables, según le dijeron a mi padre, a mí también me lo habían explicado, de por qué hay aquí tantísima maldad, porque es verdad, en otros planetas puede que no, pero aquí hay de todo bueno, pero muchas cosas malas. Porque envidias, maldad, celos, es una pasada. Y en otros mundos, ¿no? Hay algunos que sí, algunos que están, la gente se piensa que este es el peor, ¿no? Los hay algunos que también están así como nosotros, no, no tanto a lo mejor porque no hay tanta gente, pero aquí es el que más se evoluciona mucho más deprisa porque hay de todo. Entonces muchas veces dicen, jolín, es que somos masoquistas, ¿por qué venimos a reencarnar en la Tierra? Porque una vida en la Tierra vale por tres a lo mejor en otro sitio. Aprendes mucho más. De hecho, viene Brian Weiss, que Sí. seguro que lo conoces, en una de las regresiones que le hizo a un chico que él le encantaba todo lo que era del espacio, tenía toda la habitación llena de naves espaciales, de cromos y de póster. Y cuando tenía 12 años, el padre le dijo, bueno, deja ya de pensar en tantas tonterías y las estrellas y búscate un trabajo y ponte a estudiar algo ya que merezca la pena. Y le hizo tirarlo todo. Entonces se volvió solitario, taciturno, no quería hacer nada, se volvió gris, una cosa así. Estudió contabilidad y se dedicaba solo a la habitación, era súper tétrica. Ya cuando era mayor, la madre le dice, anda, ¿por qué no vas al psiquiatra ese que está igual de loco que tú a ver si te arregla? Y entonces pues fue a que lo viera y le hice una regresión. Y en esa regresión, su nave, en otra época, con toda su gente, tuvo que hacer en la Tierra un aterrizaje forzoso y se tuvieron que quedar aquí en la Tierra porque no pudieron arreglar la nave y no se pudieron volver. Entonces, cuando ya se quedaron aquí en la Tierra, les gustó tanto al final el planeta que decidieron seguir reencarnando aquí. Podrían haber reencarnado en otro sitio. Y claro, cuando él recordó aquello, ostras, ¿ves cómo yo sabía que venía del espacio? Entonces volvió, cambió su vida. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay gente que ha venido de fuera y luego se ha quedado. Aquí hay telépatas y la gente no lo sabe. Y de hecho, todos podríamos ser telépatas si entrenáramos un poco de pequeños. Pero como que tampoco interesa que se sepa. Porque yo, por Sí. ejemplo, mi padre hacía experimentos conmigo de pensar una cosa, a ver qué música estoy pensando. Y él sabía muchísimo de música clásica, yo sabía un poquito, pero que yo decirle la sinfonía tal y tal y tal de Beethoven o de Juan Sebastián Bach al dedillo, yo no podía saberlo. Y lo sabía porque él lo estaba pensando. Y en ese momento la ponía, pues mira, pues es esta. Y yo esos experimentos los hice con mi hijo, incluso jugando al escondite cuando tenía año y medio, 2 años. Mamá, mamá, piensa dónde estás, que no te encuentro. Entonces pensaba, estoy detrás de la puerta del lavabo grande. Y venía y me encontraba. Y dice, bueno, así no, porque es muy fácil. ¿Qué quiere decir? Que se puede hacer. De hecho, él le dio un mal de altura en Nepal, en el Himalaya, a 5.600 metros, y yo lo supe en ese mismo momento. Y tenía una amiga a mi lado. Dije, ay, Dios mío, Iván no puede respirar. ¿Cómo que no puede respirar? ¿Pero que te ha llamado ahora? ¿Cuándo te ha llamado? Yo, no, 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 que lo estoy sintiendo. Sentía lo mismo que él estaba sintiendo en ese mismo momento. Dolor de cabeza, náuseas, un dolor en el pecho terrible. Y me puse súper nerviosa porque digo, ¿qué hago? ¿Cojo un avión y me voy para allá? ¿Y dónde lo encuentro? Si no sé dónde está. Sabía lo que le estaba pasando, pero no sabía exactamente dónde estaba. Entonces él bajó muy deprisa, que fue lo que le pasó, que se bajaba a 20 grados de golpe la temperatura, llegó a un refugio, yo con un Sherpa que estudiaba medicina y sabía todo lo que tenía que hacer, lo ayudó y no me pudo decir nada hasta una semana después. Ya encontré un sitio que tenía wifi, me pudo decir. Entonces cuando él me llamó por teléfono, yo ya sabía que él estaba bien. Pero cuando me llamó lo primero que dijo es, ya sé que sabes que he estado mal y también sé que sabes que estoy bien. Pero hasta ahora no te lo he podido decir. Que hasta ahora todavía mi amiga dice, pero ¿cómo lo podía saber? Y yo, pues no sé. Tenemos esa conexión telepática. A veces yo me siento muy eufórica o muy triste y es porque él se está sintiendo así. Y a lo mejor está a 300 kilómetros, que no está, o a 1000, no estamos en el mismo sitio. ¿Qué quiere decir? Que si se practicara esto ya desde pequeño, se podría hacer. Sí, Vale que las madres a lo mejor tienen una conexión más con los hijos, pero también se ha dado casos de padres. sí, sí, Y bueno, con hermanos gemelos, muchísimo. Hay sí. un caso en Inglaterra que quisieron estudiar a dos hermanos en un laboratorio y los padres se largaron de Inglaterra y se les perdió la pista, normal. Porque es que uno veía una cosa que, por la ventana y el otro la estaba viendo en su mente.
porque el otro se lo estaba mandando. O sea que se podría hacer, pues toda esta gente que es así, que son así un poco extraños, yo digo extraños por no raro, porque yo siempre soy la rara, la abeja negra, porque siempre soy diferente. Escucha, y estos niños que están naciendo ahora, que son tan especiales, que hay muchos que recuerdan vidas pasadas, que tienen esa telepatía o esos dones, ¿a qué se debe? Porque vamos evolucionando y ahora dijéramos como que la Tierra va a subir de nivel y entonces tienen que venir estos niños ahora para enseñar a los que vienen en el futuro. Precisamente por eso se está pinchando a los niños pequeños ya desde que nacen, para anularlos. De hecho, a ver, cuando nació Moisés, ¿qué dijeron? Venía un ser especial y querían quitar del medio a todos los que tenían 2 años. Cuando iban a hacer Jesús, había que quitar a todos los menores de 2 años, según dijo Herodes. Y ahora está pasando exactamente lo mismo, la historia se repite. Quieren anularlos con una inyección, porque ahora le están poniendo a los bebés recién nacidos una inyección de vitamina K, porque dicen que hay una enfermedad hemorrágica en los bebés, pero es una enfermedad muy rara. ¿Cuántos bebés tienen esa enfermedad? Muy pocos. Entonces, poner esa vitamina K, ¿qué más tiene esa vitamina K? La, la vacuna que se está poniendo a los niños de 2 meses de la hepatitis lleva aluminio. ¿Qué hace ese aluminio en el cerebro de esos bebés de 2 meses? Le ponen 7 vacunas a los 2 meses. Pues están anulando a todos esos bebés. Yo ya conozco gente que está en contra totalmente. De hecho, lo primero que le dijeron a mi padre, cuando ya nací yo, le dijo, no se te ocurra ponerles ningún medicamento de nada. A nosotros no nos medicaron de pequeños a ninguno de nada, ni vacunas ni nada, nada de nada. Y sí, lo voy a decir aquí y la gente lo va a escuchar, pero mi padre tiene un amigo que era médico, que era cardiólogo y le falsificaba todos los carnes de vacunas, porque le dijeron que ni se les ocurriera pincharnos nada. Que no bebiéramos nunca agua del grifo. Le dijeron, a mí me extrañaba que todo el mundo bebía agua del grifo y yo desde que me conozco desde bebé veíamos agua de garrafa. Pues íbamos a una fuente. Y yo decía a mi padre, ¿por qué no bebemos agua del grifo como todo el mundo? Dice, porque el agua del grifo es el sitio más fácil para envenenar a la población. Dice, lo primero, anular la glándula pineal. Que mi padre te hablara de la glándula pineal en los años 60, piensas, ¿de dónde ha sacado esto? Y claro, es que es la manera más fácil. Lávate los dientes con flúor, lávate esto, tómate lo otro. Es que es lo más fácil, anular el cerebro. De hecho, nacemos con muchos poderes y nos los van anulando poco a poco con todo este medicamento. Todo lo que te meten. De hecho, dicen el ADN basura. El ADN basura no existe. Lo que dicen ADN basura es donde están todos los dones y todas las cosas que tenemos los seres humanos. Tenemos un poder tan grande, tan grande, tan grande que la gente no se lo llega a creer. Podemos saber muchísimo, es que solamente hay que concentrarse un poco. Vale que no puedes decir que me toque la lotería, así no funciona, pero es para otro tipo de cosas y se puede hacer. Pero la gente como que no se lo cree. De hecho, es que, a ver, si toda la gente del planeta pensara lo que quieres de verdad como sea el planeta, podría cambiar de la noche a la mañana. Pero como la gente no se lo cree, la gente siempre piensa en el mal. De hecho, hay una película que se titula Esfera, no sé si la has visto. ¿No? Bueno, pues aparece una nave en el fondo del mar, se piensan que es extraterrestre, y es una nave futurista que viene a la Tierra a darle un poder para que los humanos del pasado, que somos los de ahora, pues, seamos un poco más poderosos en el sentido de que sepamos el poder mental que tenemos. Cuando la gente entiende el poder, ¿en qué piensan? Cosas malas. Uno empieza a pensar que tiene miedo a los pulpos, muere porque un pulpo gigante lo ataca en el mar. Uno tiene miedo al fuego, muere quemado. En vez de pensar, pues no, pues voy a pensar, no sé, en un paraíso y la Tierra se convierte en un paraíso. Mi hijo tenía, pues no sé si tenía 8 o 9 años cuando fuimos a ver la película, porque yo quería ver 7 años en el cine y él quería ver esta de Esfera. Y yo dice, pues si no la vas a entender. Y dice, ¿tú qué sabes si la voy a entender? Y cuando salió del cine me dice, qué pena que poca gente habrá entendido esta película. Claro, yo me lo quedo mirando y digo, ¿tú la has entendido? Y dice, claro, tenemos un poder muy grande y la gente lo emplea para el mal. Y es que es así, Y es bueno, la realidad. Y estos tú- niños vienen ahora con estos dones. Bueno, es que yo ya conozco niños que ven con los ojos cerrados. sí, Se sí, estaba sí, haciendo en Cataluña experimentos sí, con sí, esto, sí. taparle los ojos, De visión remota, sí, montarlo en un quad con un montón de cosas, de obstáculos y los van esquivando. Y sí, piensas, sí. ¿cómo puede ser? Pero claro, estos niños pues no llevan nada puesto en el cuerpo. Porque a la que empiece. De hecho, hay niños que ya lo sentían.
Yo en Ponferrada conocí a una chica que era consejera de un instituto y el día que se empezaron a pinchar a los niños de 12 años, dice que los niños iban vomitando en la fila, otros se les desmayó y que ellos mismos decían, es que siento aquí dentro que no tengo que ponerme eso, es que yo lo siento. Y no son niños hijos de padres así espirituales, no, no, pero es que son niños diferentes, que los padres no los entienden y los pincharon a la fuerza y aunque ellos no quisieran, a mí dice mi hijo que no se lo quiere poner, pues yo pues no se lo pongo. Pero no es que hay que ponérselo. Pues no entienden que lo que van a hacer es otras historias. Es un complot. Pero es que aparte nos lo llevan diciendo en un montón de películas, todo esto que está pasando. Pero ¿eso viene de restos de la Atlántida o A ver, en la Atlántida empezó todo, porque abrieron la puerta a los oscuros y se acabó. Porque allí y era esos oscuros están en la Tierra? esos están en la Tierra, son los que dirigen a la élite, son los que están detrás. El, Pero el, les el, queda poco, a un ver, telediario. les dieron un ultimátum. En diciembre del 2022 hubo una reunión en la Antártida, a la que fue también nuestro presidente, que seguramente que se fliparía cuando lo llevaron a la Antártida, para qué lo llevaron, diciendo que tenían 2 años para terminar con esos planes. Y termina en diciembre de este año. No sabemos lo que pasará después. De hecho, gente que viaja al astral, al bajo astral, que yo al bajo astral no se me ocurriría nunca ir, dice que ya no se ven esos parásitos que hay siempre que se acoplan a la gente, que incluso va gente a buscarlos para enfrentarse a ellos. A ver, uno que va mucho el Robert Martínez, no sé si lo conoces, Sí, sí, pues dice, ya es que ya no los encuentro. Y yo qué creo que se bueno. están marchando. Bueno, eso es una esperanza, ¿no? Sí, claro, claro. De hecho, es que a mí, yo la sensación que tengo es algo bueno lo que viene. Incluso hablando con Sisto, dice, yo no entiendo a la gente que canaliza, que vamos para peor. Y yo todo lo que me van diciendo también es bueno. Sí que es verdad que a veces para arreglar algo hay que estropearlo y que Claro. van a pasar cosas. El cambio climático que dicen es que esto es cíclico. Cuando el diluvio hubo un cambio climático muy brutal, porque cuando hay un cambio de era, los cambios de era vienen cada 2000, 2150, 2140 y pico de años. Ahora toca un cambio de era, todavía no hemos llegado. Estamos en la transición, dijéramos, fue lo que a mí me contaron. Entonces, las dos peores eras, dijéramos, porque son transmutadoras, son las de Leo y la de Acuario. El diluvio cuando fue lo del diluvio fue el cambio de una era a la otra que entraba en la de Leo, que es la era del fuego. Y ahora es la era del clima, que es la de Acuario, por eso va a pasar un montón de historias. Y por eso están pasando las cosas que están pasando. Pero luego es la era de la luz, porque tanto que es una transmutadora como la de Leo, pero luego son de la luz. Y es decir, que luego va a ir todo por muy bien, durante 2000 y pico de años estaremos súper bien. Quien esté aquí, claro, porque nosotros no estaremos. Pero que mucha gente está aquí ahora para vivir ese cambio de era, porque es como decir, ostras, yo estuve allí cuando ocurrió el cambio de era, ¿eh? Solamente para eso. Y también quizá para poder ayudar en ese cambio de era, porque Claro, habrá mucha muchas... gente sí, mucha gente viene para eso, para ayudar, para hacer entender a la gente. Pero el que no despierte, la gente, es que no entiendo a la gente que no despierta, porque no le toca. sí. No le toca, no puedes obligar a nadie a evolucionar. Es que, no, es que sí, a veces es imposible, porque lo tiene delante y no lo ve. A ver, yo me acuerdo de decirle a alguien, léete el Kybalion que te va a encantar. Empieza a leérselo y dice, vaya porquería de libro, a mí esto no me entra ni queriendo. Pasan unos años y me dice, oye, que me he leído el Kybalion y madre mía, ¿cómo no se me ocurría leerlo entonces? Porque no te tocaba. Yo me lo leí con 15 años y me parecía una cosa alucinante. Pero hay gente pues que no lo ve, pues esto es lo mismo. Hay gente que ve un partido de fútbol y flipa, y otra vez un partido de fútbol y dice, pues a mí no me dice nada, un sitio de corriendo tras una pelota, pues esto es lo Sí, mismo. sí. Julia, nos queda muy poquito tiempo. A mí me gustaría que en este poco tiempo de esta primera entrevista nos contases de las cosas que quedan, que son tantas, que, que bueno, son para llenar entrevistas y entrevistas, algo significativo que te pasase o que quieras comentar que pueda ayudar a la gente que nos está viendo. ¿Alguna historia, algún Bueno, a hecho? ver, mira, mucha gente me pregunta, ¿cómo puedo hablar con mi guía? Ujú. Porque de hecho tenemos un guía que nos lo ponen en la primera reencarnación que tenemos y está con nosotros hasta la última, entonces lo sabe todo, todo, todo de nosotros. Él siempre nos escucha,
pero nosotros a él muchas veces no lo sí. escuchamos. Entonces, mucha gente dice, es que yo le hablo, pues concéntrate, y sobre todo por la noche, y te dirá lo que te tenga que decir. Pero hay gente, a mí de hecho el séptimo libro yo no pensaba escribirlo. Yo todas estas historias, yo llevo acarreando libretas pues desde los 9 años, apuntando una de regresiones, otra de tal, otra de otra cosa y otra de sueños. Pero a mí me dijo un día que tenía que hacer un libro con todas estas, las que yo quisiera, las que yo pensara que podían ir bien a la gente. E incluso me dijo el título, Cruzando el Umbral, y me enseñó la portada. Y yo, pero tiene que ser así la portada. Dice, sí, sí, tía, tal cual. Y digo, pero ¿por qué? Dice, porque para ayudar a la gente, porque seguramente que habrá gente que se abrirá, porque le habrán pasado las mismas historias. Entonces, pues escribí ese libro con esa portada que él me dijo y tal. Y es verdad, porque desde que se hizo lo del congreso de Aranjuez, que hablé sobre todo de este libro, me ha llamado un montón de gente contándome experiencias, pues que alucinantes, que han tenido pues, de otros seres contactados, de abducciones, o sea, que hay muchísima, muchísima más gente de lo que la gente, de lo que otros se piensan que tienen estas experiencias y no las cuentan por miedo. Sí, yo Pero la creo que el gente, problema es ese, que no los cuentan, pero que a ¿sabe? verlas hay La gente muchísimos. lo que tiene que hacer es contarlo. Y el que te crea, que te cree, el que no te crea, pues que no te crea. Es que yo Claro, cuando nadie contaba, pide que te crean. no, Es claro, igual, yo es que yo en el instituto a mí me tocó hacer un trabajo que era al azar, meter una mano en una caja y sacar un papelito y me tocó Egipto. Pues hice un trabajo sobre Egipto, me pusieron un 10 y luego me dice, es que no has puesto al final de dónde saco la información. Yo es que no puedo ponerla, porque la información la tengo de mi cabeza. ¿Cómo que de tu cabeza te vas a inventar? Digo, no, yo tuve una vida en Egipto bastante movida y he hablado pues, sobre mis experiencias, porque yo escribí los pasadizos que hay debajo de la pirámide que salen de la esfinge, hice dibujos de los pasadizos, hice dibujo de todo, claro, y pues te tengo que suspender, yo pues suspéndame, pero es la verdad. Claro, todos, no, no puedes suspender, al final me quedé con un 7 pero, y no me creía, pero me daba igual. Llega un momento claro, en que dices, me claro. da igual que me crean como que no me crean. Y lo que hay que hacer es eso, abrirse y hablar hablar del tema, o algo canaliza, claro, yo cuando empecé a canalizar, antes de la pandemia, que yo le llamo así, todo lo que iba a venir, y yo estaba alucinado, porque pero ¿cómo puede ser que vaya a pasar todo esto? Mi hijo estaba en Nueva Zelanda en ese momento, y le dije, cógete un avión y vente para España, y dice, vamos, aquí no está pasando nada, digo, ahora no, pero va a pasar. Al final se lo pensó tanto que cogió el avión el día que cerraban el aeropuerto, que le salió por los pelos. Entonces, claro, ¿cómo te vas a poner a decir a la gente, va a pasar esto, esto y esto? Tú estás más para allá que para acá, tú es que eres una iluminada y no sé qué. Bueno, pues es una iluminada que quieres, no te lo crees, pues no te lo creas. Luego mucha gente me ha llamado, ay, pues será verdad. Pero si te viene una canalización de esta, dilo. Y si Claro, no te creen, pues que no te crean. A lo mejor yo digo, si de 10 que se lo cuento, me cree uno, pues vale, pues uno. has ayudado a uno, sí, Claro. Y luego la gente pues te lo agradece porque dice, a ver, yo si no fuera una cosa importante, pues dice, mira, pues que yo lo vi una cosa muy importante. sí, Y pidiéndole a la gente, por favor, no hagas esto. No, no, que yo lo siento, que bueno, y ahora, bueno, están súper arrepentidos muchos porque han tenido problemas, gente que ya no está, porque se ha ido de golpe y porrazo del arrepentimiento esa que dicen ahora, que te caes sí, y te mueres, sí, historia, y sabe fatal. sí. Pero claro, piensas, ¿era No, su pero es destino? la libertad de cada uno, Claro, es que cada uno tiene la libertad de elegir. Pero claro. claro, yo te aviso, porque a mí me lo han dicho que te lo diga. Si tú no te lo quieres creer, claro, porque no puedes obligar a nadie a creer. Sí. Es que es eso. No, no, totalmente. Pero bueno, yo creo que es importante que cada cual diga, ah, exprese lo que siente, ¿no? Si es Sí, sí, auténtico, si no tienes idea manipuladora, claro, claro. si crees en ello, pues Y sobre todo pensar en positivo en el sentido de que la mente tiene tanto poder, es que la gente es que no se lo acaba de creer. A mí cuando me daban horas de vida, yo estoy aquí. Vale, me dieron otra oportunidad, pero porque yo lo pedí. Si yo no lo hubiera pedido, pues a lo sí, mejor yo no estaría aquí. Por eso quiere decir que se puede cambiar. De sí, hecho, yo tengo una hermana que tenía muchos tumores y no le iba bien la quimioterapia porque le afectaba el músculo cardíaco. Tuvo que dejar a la tercera y empezó a tomar el MMS y lo pasó muy mal con el MMS también. Entonces llegó un momento cuando llevaba ya 21 días que pensaba que se iba a morir. Me llamó diciendo, creo que me estoy apagando y me voy ya. Y pues déjate ir, túmbate en la cama, déjate ir. Y cuando llegas al otro lado pide volver,
porque tenía hijos pequeños también. Entonces, ella solo recuerda de que se fue y volvió. No recuerda nada más, ni vio jardín, ni vio nada. Pero ella solo dice cuando se estaba como apagando, porque notaba que se moría, porque es aquello de que le entraba una somnolencia que ya no podía más. Dijo, pero por favor, quiero volver, quiero volver, quiero volver. Y no sabe el tiempo que estuvo medio dormida y luego despertó y se despertó como nueva. Es que se le quitó todo. Se le quitó todo, que el oncólogo cuando la vio entrar por la puerta le dice, eres Mercedes, no puede ser, pensaba que estabas muerta. No se creía que estuviera viva, porque había pasado un tiempo que no la veía, porque ella se recuperó totalmente. ¿Quién la recuperó? ¿La recuperaron allí al otro lado? No, no lo sé. ¿Qué quiere decir? Que se puede pedir todas estas cosas. En vez de ser Pero negativo, claro, hemos hablado de los guías, hablando de pedir, hemos hablado de las guías, pero has dicho de contactar con ellos por la noche, antes de dormir. ¿Cómo? claro, ¿Cómo? por la noche porque es cuando más tranquilo está todo. Porque a cualquier hora que tú le pides algo te va a escuchar. Pero por la noche parece que es más, y ellos para hablar contigo normalmente lo suelen hacer por la noche o en un sueño. Si tú no estás, yo voy por la montaña, a lo mejor estoy yendo a hablar, o estoy cocinando y me van dictando, y digo, "Ostras, espera un momento". Y a mi hijo también le pasa lo mismo. Pero la gente que no tiene esa facilidad, pues por la noche, antes de irse a dormir, que le pregunten las cosas que quieran preguntarle y que la respuesta que le venga durante un sueño. Entonces estará durmiendo y en un sueño, pues le dirá, alguien en el sueño le dirá esa respuesta a esa pregunta que tiene. Bueno, yo creo que es muy bonito para acabar que cada persona de las que nos está viendo y quiera se acostumbre a por las noches contactar con el guía y pedirle orientación, respuestas Un y consejo, por sí, sí, supuesto estar luego atento, porque si claro. preguntas y no estás atento, Y lo primero, cuando te despiertes, antes de levantarte al lavabo, antes de mover ni siquiera la cabeza, es tener siempre cerca o bien una grabadora o bien un lápiz y papel y apuntar en ese momento lo que te viene, porque a la que te levantas, no, luego ya me acuerdo, luego se te olvida. sí, 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 sí. sí, ya pasa eso. Pues Julia, nos vemos la semana que viene Vale, y seguiremos con otras experiencias, con las experiencias cercanas a la muerte que has tenido para completar un ciclo de contigo, acuerdo. Vale. aunque tendríamos muchísimo material para hablar. Julia, muchísimas gracias A por ti, estar con nosotros. a ti. Un Gracias a abrazo. ti. Un abrazo.